Iñaki Gabilondo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? We were sailing on waves of silver. There were echoes in the wind. When we raised our sails to capture them, the ship was lifted up and then it was saying, oh, La cafetera de radiocable.com con Fernando Berlín. El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, juró defender y hacer cumplir la Constitución. Tenía todo el poder, incluso los presupuestos públicos, para condicionar a la Generalidad, para haber impedido esta farsa que nos hace un gravísimo daño como españoles, hace un gravísimo daño al proyecto común, daña el interés general también en el exterior, y ahora creemos que alguien tiene que asumir la responsabilidad. No nos parecía proporcionado ejecutar cualquier medida cautelar que en todo caso habría afectado exclusivamente al ámbito de la jurisdicción de ese juzgado y no a toda Cataluña, y por lo tanto no se puede acusar de inacción. Y por eso sonreía yo al entrar cuando decía que alguno se va a llevar una decepción. Porque si lo que esperaban ustedes es que anunciase yo aquí ahora que me iba a marchar, pues olvídenlo. La audiencia no me ha imputado. No, señor. Si no está imputado, ¿por qué le saca la defensa? Porque me da la gana. ¿Es suficiente respuesta? Yo no le he interrumpido, déjeme usted que conteste, que el que contesta aquí soy yo. El que contesta aquí soy yo. Y que lo del otro día no era ni un referéndum ni era legal, no es que lo diga el gobierno, es que lo ha dicho el señor Mas al pedir al minuto exacto de cerrarse las urnas un referéndum esta vez legal, señoría, con lo que yo, a confesión de parte, no tengo nada que objetarle. Pero como usted quiere que hablemos legal y políticamente claro, yo lo voy a hacer. Legalmente, el derecho de autodeterminación que usted pide no es posible, ni en esta Constitución ni en ninguna otra de las democracias de nuestro entorno. Salvo que se cambie, señor Cleries. Y políticamente también le voy a decir una cosa. Con este partido y con este gobierno no juegue para negociar con la soberanía de los españoles. Bueno, pues así es como está el patio. Este es el pequeño resumen que nos da entrada cada mañana. El pequeño resumen de cómo ha sido la jornada anterior o las últimas horas en esta nuestra civilización que se viene abajo. En fin, muy buenos días a todos. Saludamos a quienes incorporan en diferido y en directo a través de las redes sociales que componen nuestro Focus Group, nuestro CIS particular con el que vamos a analizar la actualidad y sobre todo gracias a los que vamos a tomar la temperatura al descontento social. Veo que se incorporan Virginia Rodríguez, Elemín, Borja García Zapardiel, Caque Rodríguez, Bego Valencia, Manolo Cas, Mensaje en Botella, C. Teclea, Ana María Iglesias, Vladimir, Daniel Riquelme, Gracia Moreno, PSV, Miguel Ángel. Muy buenos días a todos. Radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. Cristina Pardo, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Oye, tenía unas ganas de que te pasases por la cafetera, Cristina, porque además ayer mientras te estaba buscando en Twitter se dio cuenta más de uno de las intenciones y estaba todo el mundo reclamando que te trajera. Me pillaron. Pero creo que no te he despertado. ¿En serio llegas a las 7? No. Oye, conste que yo si no he pasado antes por la cafetera es porque no me habías invitado. Eso me quede muy claro que no era una negativa mía. No, perdóname. Y no me has... Perdóname, me parece fatal porque hay más de uno que se ha autoinvitado. O sea, que podías haberlo hecho perfectamente. Oye, ¿en serio te levantas a las 7? ¿Estás en la tele? Hombre, me levanto a las 6. A las 6 me suena el despertador. Pero a ti te han engañado, Pardos, y allí no debe haber nadie.
No me han engañado, que antes tenía un peor horario. Lo único que veo mal es que llega el sábado y el domingo, por ejemplo, y sin querer abres los ojos en torno a esa hora, aunque luego te vuelvas a dormir, pero vamos, que el cuerpo se acostumbra bastante rápido. Claro. Bueno, el caso es que lo que es indiscutible es que hay una auténtica pasión entre los tuiteros, entre la audiencia y Cristina Pardo, porque es verdad que has ido poner que te ibas a pasar por aquí y la gente se ha entusiasmado. Así que háblanos un poco de ti. ¿Tú qué haces allí cuando llegas a las 7? Madre mía, socorro. No, qué presión. ¿Qué hago yo aquí a esta hora? Pues me leo los periódicos y luego preparo mis secciones para el Rojo Vivo. Hoy no, porque me voy a Moncloa a la rueda de prensa de Rajoy. Entonces me leeré los periódicos y bueno, luego tenemos una reunión a las 9:30 con Ferreras y ya está, para pues definir los contenidos y tal, y luego pues me marcharé a Moncloa. No esperas que te den el turno de palabra, supongo. Bueno, Rajoy me lo suele dar. Lo que pasa es que es la vicepresidenta la que nunca me lo da. Lo que pasa es que yo no sé si cuando lleguemos a Moncloa nos van a decir que el número de preguntas está limitado. Veremos, no lo sé. Rajoy solamente da 2 ruedas de prensa al año sin límite de preguntas, que son en verano y en Navidad. Y ahora mismo no estamos en ninguno de los 2 puntos, pero bueno, ojalá admitan todo tipo de preguntas y sin límite, hasta que no haya más. Porque cuéntanos cómo es la dinámica. Tú llegas allí y a veces los turnos no os los autoasignáis entre los periodistas. En esto ha habido además una gran polémica, ¿no? Sí, bueno, normalmente cuando Rajoy comparece con un mandatario extranjero son 2 preguntas por país desde hace muchísimos años. O sea, era así con Zapatero y con Aznar. Entonces los periodistas nos reunimos, decidimos qué temas nos interesan y entonces pues se eligen las preguntas y los compañeros que preguntan. Luego hay veces que las ruedas de prensa, pues como te digo, no tienen límite de preguntas, en cuyo caso pues Rajoy o quien esté compareciendo es el que elige quién pregunta y bueno, y luego está lo más habitual, que es que no haya rueda de prensa. Que de televisión de plasma. Luego lo de la televisión de plasma también, que se ha convertido casi en un retrato icónico del gobierno de Rajoy, pero hay que decir que tampoco era una rueda de prensa, ¿no? Que ni siquiera era una comparecencia pactada, que luego en eso ha habido mucha literatura alrededor. No, lo del plasma es curioso porque a Rajoy lo que le ha pasado, que no es la primera vez, es que al final algo que utilizaban todos se ha convertido en un símbolo de su política de incomunicación, porque el plasma se solía utilizar en actos en los que a lo mejor pues es en una sala muy pequeña y entonces ellos digamos que te pasan la señal para que tú puedas seguirlo desde una sala de prensa más cómodamente, y en algunos casos está justificado, porque no todos los actos son igual de interesantes o en fin, o a lo mejor pues eso, no hay preguntas y entonces pues se hace así por un tema de organización. Lo que ocurre es que Rajoy eligió el plasma el día que el de Bárcenas, en febrero de 2013, y entonces ha pasado a ser un símbolo de lo que es su política de comunicación, que es un desastre. Entonces, pues bueno, yo qué sé, yo desde luego el plasma creo que está justificado para algunos momentos, pero aquel día de febrero no. Oye, quizá nos lo hemos ganado, pero me da la impresión de que hay muy poca conciencia en España sobre lo que significa el periodismo, ¿no? Que pese a ser una base fundamental de la democracia que hace que la gente tenga herramientas para ejercer su voto, se respeta muy poco a la profesión, ¿no? Absolutamente. O sea, es decir, a mí en los 3 años que llevo de legislatura me han dado la palabra 4 veces. Una de ellas fue porque me cedió el micrófono un compañero y las otras 3 fue previa conversación mía con la gente de prensa de vicepresidencia. Entonces, pues bueno, pues ella pues poco a poco me iba dando la palabra muy de vez en cuando. Y bueno, no sé, yo realmente no sabría explicar por qué no me da la palabra. No sé si es una animadversión hacia el medio para el que trabajo o es una animadversión personal, pero lo dudo porque yo tampoco la conozco, quiero decir. Es verdad que yo fui muy beligerante cuando Moncloa intentó cambiar el sistema de preguntas y nos dijo que a partir de ese momento pues elegirían ellos quién preguntaba, que nos teníamos que apuntar en una lista, cosa que al final no se hizo, porque es verdad que los periodistas protestamos mucho. Entonces, algo que le haya podido molestar, que yo fuera beligerante en ese momento, pues bueno, pues no lo entiendo, y en todo caso yo creo que era un momento para ser beligerante, porque a mí me daba la sensación de que estaban pisoteando no sé, prácticamente nuestra dignidad como periodistas. O sea, encima de que nos limitan las preguntas, encima Moncloa pretendía elegir quién preguntaba y a mí me parecía un despropósito, pero bueno, afortunadamente al final no se hizo. Y sin embargo, más allá de eso, en general te tratan bien, ¿no? En el Partido Popular, sí, o sea, hay buenas relaciones, son cordiales.
Sí, o sea, me tratan con respeto, ya te digo, Rajoy, yo creo que todas las veces que he ido a alguna comparecencia suya me ha dejado preguntar, y en el PP Cospedal me deja preguntar siempre, y obviamente yo al final de ir tanto a los actos del PP, pues evidentemente se crea cierta cordialidad, y entonces ellos me tratan con respeto como yo a ellos, vamos, quiero decir que en ese aspecto todo normal, como debe ser, pienso. Oye, Cristina, y ahora nos contabas, tienes que ir a la rueda de prensa de Mariano Rajoy, 3 días después ha tardado, y después de muchísimas presiones en los medios de comunicación, y tú he leído que definías a Rajoy como alguien que tiene una forma de actuar sofisticada, porque yo sí pienso que él es el retrato del avestruz, que no es algo tan planificado, pero no, tú dices que sí, que su actuación es agotar al rival, es frialdad, y que así es como ha obtenido algunos éxitos, ¿no? Sí, alguna vez le ha salido bien. Yo siempre pongo de ejemplo el caso de Camps, nosotros los periodistas que cubrimos PP veíamos a Camps desesperado tirarse de los pelos buscando un gesto de cariño y tal, y Rajoy pasaba, pero no le echaba. Y entonces, pues bueno, al final Camps se marchó, pero también pasó con Mayor Oreja, ¿no? Todo el mundo en el PP dice, bueno, es que, claro, se cansó de esperar a que Rajoy le dijera si iba a repetir o no. Pues como ya se veía muy mayor para estar allí esperando a que alguien le dijera, venga, pues sí, repites. Y bueno, no sé, yo en todo caso creo que ahora mismo está pasando algo muy grave en el PP, al margen de la política de comunicación, que tú hablas con gente del PP y te dice, ojalá ese fuera nuestro único problema, ¿no? Yo creo que lo que está pasando ahora es que el PP o los militantes del PP, si en una cosa han estado cohesionados siempre, era en el tema de la unidad de España. ¿Y qué ha ocurrido ahora, en los últimos 3 días? Pues que yo pienso que incluso eso se ha roto. Y creo que Rajoy, pues en ese aspecto debería hacérselo mirar, porque ahora mismo hay un desconcierto en el Partido Popular por lo que ha pasado en Cataluña, que ya veremos a ver cómo se soluciona y cómo se arregla. Cristina, también se vive una batalla interna sobre el líder, porque el otro día en una tertulia con una periodista de La Razón decía, hay una guerra ya no soterrada, directa, abierta para quitar a Mariano Rajoy. Pero es que coincido en otra tertulia con otra periodista de La Razón y dice, es falso, hay una cohesión interna en el Partido Popular. Entonces, ¿existe esta guerra por el liderazgo? A ver, yo lo que creo es que mientras el partido en cuestión, en este caso el PP, está en el gobierno, por mucha batalla que haya, digamos, tú lo que quieres es seguir en el gobierno. Y entonces creo que sí que hay cierto movimiento de cansancio hacia Rajoy dentro del PP, pero que eso no se va a materializar en nada mientras el PP mande y tenga poder. Pero bueno, ya veremos a ver cuando se vayan acercando las elecciones o a medida que vayan evolucionando los acontecimientos, pero yo sí creo que dentro del PP hay una sensación de, pues eso, de desconcierto de las cosas que está haciendo Rajoy. Es que incluso los periodistas, él siempre dice que es un hombre previsible y yo nunca lo he pensado, es que no es una persona previsible, es imprevisible. Y ha llegado a un punto en el que basta que él diga una cosa para que al final sea la contraria. Es que él dijo que no iba a haber consulta en Cataluña y ha habido consulta en Cataluña. Entonces, claro, yo me imagino siendo militante del PP y ahora mismo alucinando en colores, como decía Aguirre cuando se enteró de la detención de Granados. Es que es para alucinar en colores. Oye, y de la comparecencia de hoy, ¿esperáis algo? Porque, claro, por una parte le están pidiendo más dureza, incluso hay una querella que ha puesto Vox. ¿Esperáis que diga algo respecto a esa dureza o que justifique su posición? ¿O se puede esperar algo de Rajoy? Hombre, siempre hay que esperar algo de un presidente del gobierno. Pero yo la verdad es que con Cataluña tengo la sensación al final de que estamos llegando tarde a todo. Porque yo cuando veía el domingo en Salvados a Artur Mas diciendo que no hablaba con Rajoy desde julio, me parece tan desalentador por ambas partes. Quiero decir, es que les van el sueldo. Y yo ahora mismo ya tengo la sensación de que llegamos tarde a todo. Y de que la situación se ha enrocado de tal manera que ya no sé si basta con una declaración de intenciones o más dureza o menos. Es que también dices, bueno, más dureza ya, pero es que eso puede llegar a crear más rechazo en la sociedad catalana. Entonces es que no sé. Yo no sé ya cómo se soluciona esto, pero desde luego sin hablar no. Pues Cristina Pardo, oye, te vamos a poner una sección fija. Oye, pues mira, a mí hasta ahora me viene bien, no me despiertas. No, ya veo, además a esta hora ya te has leído los periódicos y ya has hecho el 90% de nuestro trabajo. Cristina, periodista de La Sexta, autora también de Los años que vivimos peligrosamente de Plaza Janés.
donde cuentan muchas de estas experiencias. Cristina Pardo, muchísimas gracias, Pardo. Gracias a ti, Fernando. Un beso, buenos días. Un beso, adiós. Radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. Si uno mira quién tiene el poder mediático en el mundo, pues son unas 6 o 7 personas las que dominan de una manera enorme todo lo que es no solo la información sesgada, que esta es otra cosa de la que tendríamos que empezar a protestar. Cuando uno hoy ve en un kiosco los periódicos que nos ofrecen a los españoles, estoy hablando de Madrid, y uno dice, pero ¿cómo puede ser? Si la mayor parte de estos periódicos, la información que dan no es verdad, no es cierta. Entonces tenemos que protestar, como le decía antes. Este no es el mundo que deseamos para nuestros hijos. Y todas estas cosas de las que antes éramos solo testigos, ahora ya no lo seremos. ¿Por qué? Pues porque ahora podemos participar. Bueno, hoy es 12 de noviembre y a esta hora abrimos una página del cuaderno de Bitácora porque estoy viendo las portadas de los periódicos y hay uno de los efectos imprevistos, creo que no deseados, de la consulta del 9N ha sido la espontánea ascensión de Artur Mas a los cielos electorales. Sabéis que recaía sobre él una enorme desconfianza en Cataluña antes de la consulta porque todavía había quien creía que la iba a desconvocar a última hora y lo veían preventivamente como un pequeño traidor. Pero eso no pasó, la consulta tuvo lugar y además dejó descolocado al gobierno durante la jornada por la participación, por la propia reacción también de los mandatarios catalanes, para alegría de los más escorados dentro de la construcción catalana. Bueno, tanto es así que Artur Mas fue notando ese calor de la calle y se fue creciendo a lo largo de la jornada, se fue entusiasmando y fue cambiando el tono de sus afirmaciones. Me cuentan que Artur Mas pasó de pasear por la calle envuelto en el silencio a recibir la auténtica aclamación de los ciudadanos cada vez que se movía por allí, ¿no? Y este efecto ha cambiado en 48 horas el panorama electoral, porque el sábado todo el mundo daba por descontado un adelanto electoral, que parece a esta hora que no se va a producir. Y ese refuerzo de Artur Mas ha dejado a Esquerra Republicana con sus expectativas enterradas. Pero fijaos, enterradas por ahora, porque las cosas pueden cambiar mucho y ya sabéis lo que pasa en este país, que cada día tenemos una sorpresa. Pero a esta hora Artur Mas está muy reforzado internamente y Esquerra Republicana con sus expectativas por lo menos anestesiadas. Lo cual ha cambiado también la propia consideración que tenía el gobierno, porque una de las grandes preocupaciones, y de ahí estas negociaciones soterradas, una de las grandes preocupaciones que tenía Mariano Rajoy es que no tenían un interlocutor con el que negociar algo, porque pensaban que si se convocaban unas elecciones plebiscitarias, se adelantaban y además obtenía un excelente resultado Esquerra Republicana, si no declaraba la independencia unilateralmente, en todo caso lo que sí iba a ser muy difícil es cualquier tipo de negociación con ellos, ¿no? Mientras que consideraban que Artur Mas había sido un difícil pero existente interlocutor a la hora de hablar de posibilidades, ¿no? De ser posibilista. Bueno, pues Artur Mas vuelve a recuperar espacio político, con lo cual el gobierno vuelve a tener un interlocutor. Todo esto lo que significa es que el panorama se sigue moviendo, pero sobre todo una cosa, que todos estos radicales que ayer presentaron una querella contra Mariano Rajoy por inacción, contra la Fiscalía, todas estas declaraciones tan grandilocuentes que se ha producido, no están calculando la complejidad de este negociado, ¿no? Y pelean más bien de corazón que de cabeza. En fin, estás escuchando Radio Cable y si lo estás haciendo, eres la Resistencia. Y no estás solo.
Dice Rojo Cabreado ahora en Twitter, dice: un tercio de votantes no es como para darles la independencia, pero sí como para hacer algo al respecto. Incluso han salido voces dentro del Partido Popular que abogan por eso, ¿no? Es verdad que todavía desde Galicia, desde Lleida, en fin, no son voces muy de la estructura del partido, donde parece que sí que hay más discusión interna al respecto, pero parece que algunas voces ya apuntan que no se puede no escuchar lo que está ocurriendo en la calle, ¿no? Lo que está ocurriendo en Cataluña. Enrique Quesada dice: el apoyo hacia ese Artur Mas puede ser un refugio del desencanto de la derecha catalana. Dice Enrique Quesada. Y luego PSV dice repite una reflexión que es verdad que estos días ha tenido lugar. La propia vicepresidenta, la propia Soraya, ayer lo decía. Dice: 6 millones de votantes, algo más de 2 millones votan y no todos son sí. ¿De dónde viene esta euforia? De la capacidad de movilización. PSV, tú piensas que no es tan sencillo, más bien es bastante complicado sacar a 2 millones de personas a la calle. 2 millones de personas. Es verdad que podían haber salido 6, pero 2 millones de personas. No hay una organización política en este momento que consiga movilizar a tanta gente. Incluso, digamos que en ese sentido el nacionalismo ha sido bastante hábil. Pero en todo caso tu reflexión coincide con la que hacía precisamente ayer Soraya. Y que lo del otro día no era ni un referéndum ni era legal, no es que lo diga el Gobierno, es que lo ha dicho el señor Mas al pedir al minuto exacto de cerrarse las urnas un referéndum esta vez legal, señoría. Con lo que yo, a confesión de parte, no tengo nada que objetarle. Pero como usted quiere que hablemos legal y políticamente claro, yo lo voy a hacer. Legalmente, el derecho de autodeterminación que usted pide no es posible, ni en esta Constitución ni en ninguna otra de las democracias de nuestro entorno, salvo que se cambie, señor Cleries. Y empezaba además esta reflexión hablando precisamente de esos datos a los que te referías, PSV y Rojo Cabreado. En fin, bueno, en todo caso, sea como sea, esto cambia el panorama electoral, pero aunque no es objeto de los periódicos digitales, de la atención de los periódicos digitales, no es objeto principal, porque obviamente sí lo recogen, pero está en las portadas de todos los periódicos impresos. Os leo, por ejemplo, periódico El País, en portada: el Gobierno niega el referéndum y la Fiscalía prepara querellas. Sáenz de Santamaría advierte de que no se negociará el derecho de autodeterminación y los fiscales denuncian presiones del Partido Popular. Es que claro, aquí todo el mundo recibe presiones. Resulta que el Partido Popular está recibiendo presiones del ala más conservadora del PP, entre otros no solamente de Vox y de escisiones que han surgido, sino incluso de sus propios militantes. Pero en esto me dicen que hay una batalla en el Consejo de Ministros. Hay una parte del Consejo de Ministros más propensa al diálogo, en la que estaría el ministro de Asuntos Exteriores y otros representantes que abogan más por dialogar con Cataluña, y una parte más dura del Consejo de Ministros en la que estaría pues el ministro del Interior, en fin, los más majos, que abogan por ser más duro, ¿no? Por la dureza en manifestar más claramente la posición del Gobierno, la posición contraria, presionar a la Fiscalía, etcétera, etcétera, todo lo que conocéis. Y debe ser que o bien está ganando este sector, o bien Rajoy está intentando mantener un equilibrio entre ambos, porque efectivamente la Fiscalía parece que va a emprender ahora algún tipo de acción, pero lo cierto es que en todo caso siguen manteniendo un cierto tono de prudencia. Un asunto que lleva el periódico El País en una de las columnas dice: el presidente del Congreso descarta un mayor control de los viajes. Esto es algo que ha recogido, sin embargo, todos los digitales lo llevan como tema fundamental, como tema destacado, porque es un tema que está provocando, es uno de los temas más leídos en los diarios digitales, así que interés suscita. Sabéis que el caso Monago ha destapado que los senadores y los parlamentarios tienen derecho a utilizar viajes particulares allá donde quieran en la península ibérica, ¿no? Todos los viajes que quieran, sin que haya ningún control, ningún registro. Y ayer se preguntó reiteradamente al presidente del Congreso de los Diputados, a Jesús Posada, si era partidario de ejercer algún tipo de control. Y Jesús Posada se negó, decía que no tenía por qué fiscalizar las cuentas a nadie, ¿no? En esto hay muchísima, a mí me da la impresión, muchísima alarma social, porque es evidente que a la gente le parece... Fijaos, ayer tuve además un pequeño rifirrafe con Carlos Cue, periodista del País, que es además un
es buen amigo y además es un buen periodista. En La Sexta, en Al Rojo Vivo, estábamos teniendo la tertulia y decía, hombre, decía él, no nos volvamos locos porque, claro, a los diputados claro que se les pagan los viajes para ver a la familia, entre otras cosas porque ellos tienen un lugar de residencia, pero sin embargo el Congreso, el Senado les hace trasladarse aquí y tendrán que volver a su casa en fin de semana, etcétera, etcétera. Y esto que es verdad, que es de lo que ha vivido el Congreso y el Senado en estos años para que se mantuviera ese silencio sobre el uso que hacen los billetes, pero también lleva una trampa intrínseca, que es pensar que es que solo ejercen, primero, ya están cobrando unas dietas por vivir fuera de la ciudad. Además, muchos de ellos que ya tienen residencia en Madrid, además cobran por poder alojarse en Madrid, es decir, que están cobrando como residencia externa a su ciudad habitual, etcétera, etcétera. Pero es que además hay una pequeña trampa, porque claro, ¿dónde ponemos la línea? Porque si pueden visitar a las familias, si hoy se echan una novia en Canarias, a mí yo si me echo una novia en otra ciudad, a mí nadie me paga los trayectos, en ninguna empresa del mundo. Esto debe ser revisado, sobre todo por el momento en el que vivimos. Estamos viviendo un momento en el que se nos exigen muchísimos sacrificios a los ciudadanos y parece una vergüenza que se nos pase por delante que aquí hay gente que está viviendo a la sopa boba por justificado que pueda aparecer sobre el papel en tiempos de bonanza, que efectivamente, pues a lo mejor en tiempos de bonanza tiene lógica que se paguen los billetes e incluso que no se ejerza mucho control. Pero quizá debería haber un límite máximo de billetes, quizá deberían estar justificados como se hace en todas las compañías del mundo. Detrás del ticket tú pones a qué concepto se debe. Y hay registros, yo no entiendo por qué los registros valen para las empresas, pero los registros no valen para el Congreso o el Senado, no lo puedo entender. Dice Fulcrencio Quemado, dice, oye, ¿qué pasa en el Partido Popular? Hay guerras internas y eso que están gobernando. ¿Qué pasará cuando estén en la oposición? Bueno, te digo que las guerras internas son intrínsecas al funcionamiento de la política. De hecho, dicen, teme más a los enemigos de tu propio partido que a los enemigos de la oposición. Dice Manolo Cas, dice, nadie critica en sí los viajes, sino que lo que se critica es la opacidad. Otra cosa es si es necesario con su sueldo. Y sobre todo en un momento como el que estamos viviendo, con enorme sufrimiento ciudadano y con muchísimas exigencias también. Y dice Virginia, ayer precisamente en Hora 25 estuvieron hablando de cómo es en otros países y por lo general tenían que presentar gastos y tenía que estar muy controlado. Hoy en el Parlamento británico puedes consultar gasto por gasto de los parlamentarios, ¿no? O sea que no lo que no se entiende es por qué no. Porque aquí somos una excepción. No pertenezco a la era de la televisión sin duda. Lo importante era la radio. Cuando ya entré al colegio secundario, que entré a los 11 años, 12, me levantaba a las 8 de la mañana para escuchar una audición en la que cantaba Angelito Vargas. Pues eso. Iba a decir, no, que es Juan Gelman. No pertenezco a la televisión, sino a la era de la radio. Que es lo que me pasa a mí un poco también. Y sobre todo por una cuestión que parece evidente y que parece que no habría que discutir, ¿no? La confianza en la democracia no se puede basar en el buen uso que hagan y en el buen espíritu que tengan los parlamentarios. Se tiene que basar en los controles estrictos que existan, porque si no lo estamos cediendo todo a la voluntad, ¿no? Y a la honestidad. Y
Como dice Caque Rodríguez, dice, ¿hasta dónde un político tiene una vida privada así falta la ética? Dice, yo no me fío a quien miente a todos sobre eso. En el caso de Monago, además, ha sido especialmente... Porque ya no solamente es que haya abierto el debate de cómo se utilizan estos billetes de avión y de tren. El problema de Monago es que mintió. Mintió el primer día cuando dijo que él se había pagado todos los viajes, o mintió el segundo día cuando dijo que iba a pagar todos los viajes que se habían producido de esta manera o que estaban calificados como irregulares. Así que en alguna de las dos ocasiones, cuando dijo que eran viajes profesionales o cuando dijo que iba a pagar sus viajes personales, en alguna de las dos ocasiones ha mentido. Ese es el gran problema de Monago, ¿no? Independientemente de que ha destapado unas prácticas que en este momento son insostenibles moralmente. ABC dice... Portazo de Moncloa al referéndum definitivo de Artur Mas, el desafío independentista. Sáenz de Santamaría, ni este gobierno ni este partido van a prestar sus votos para la secesión. También dice, detenciones en 6 comunidades autónomas, 32 cargos y funcionarios cobraban mordidas a cambio de contratos. Y el periódico El Mundo dice, el gobierno urge al fiscal a querellarse ya contra Artur Mas. La presión interna del PP, especialmente en Cataluña, fuerza al Ejecutivo a pedir más agilidad a Torres Dulce. El Ministerio Público ve sólidos indicios de delito, pero apela a su autonomía. Y dice también, Ruz tiene vía libre para sentar en el banquillo a 45 imputados por Gürtel. Dice... Atención, la Audiencia Nacional despejó ayer el último obstáculo que tenía el juez Pablo Ruz para preparar el primer banquillo del caso Gürtel. La Sala de lo Penal ha avalado la decisión del magistrado de fraccionar la parte de la investigación que considera concluida y que afecta a 45 imputados, entre ellos la cúpula de la trama y 3 extesoreros del Partido Popular. Y dice, La Razón, dice, Santamaría a Mas, no habrá diálogo para romper España. Rajoy comparecerá hoy en Moncloa para valorar la pseudoconsulta del pasado domingo. Lo anuncian en portada, la comparecencia de Rajoy. Hombre, esto cuando sea noticia, entre otras cosas. Bueno, es verdad que es noticia que comparezca Rajoy, pero lo ha hecho por presiones, porque en todas las tertulias le estaban machacando, pero la izquierda y la derecha, por llevar 3 días completamente desaparecidos. Y además, como se va de viaje a Australia, era previsible que no compareciese hasta el domingo. Por lo tanto, ya era de... Y entonces ha habido una enorme presión, ¿no? Bueno, qué raro que a los periódicos se les ha olvidado una noticia. La Audiencia Nacional concluye que el PP pudo lucrarse con la trama Gürtel. Ayer tuvo muchísima repercusión esto, pero debe ser que se les ha olvidado en las portadas, se les ha olvidado porque no está por ningún sitio. No sé, supongo, solamente lo encontraréis en los digitales o en las páginas internas. La Audiencia Nacional concluye que el PP pudo lucrarse con la trama Gürtel. La Sala de lo Penal rechaza el recurso del PP que pidió ser parte perjudicada de la trama. Era lo que estaba intentando el Partido Popular, es decir, toda esta estrategia que tenía de no, nosotros hemos sido una víctima de gente como Bárcenas. Pues todo esto se vino abajo ayer por la decisión del juez Ruz. Dice, confirma la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, confirma la decisión del juez Ruz. Dice de que el PP se lucró de fondos procedentes de un delito presuntamente cometido por los exalcaldes de Pozuelo y de Majadahonda. Esto lo encontraréis en un montón de digitales. Amigos y amigas, muy buenos días. Hoy es miércoles, Ecuador de la semana. Estás escuchando La Cafetera. We were sailing on waves of silver. There were echoes in the wind when we raised our sails to capture them. Bueno, muchísimas gracias a todos por la compañía, tanto a los que os conectáis en directo, PSV, Enrique Quesada, Jab Balfri, Caque Rodríguez, Manolo Cas, Celemín, Fanny Suárez, Virginia Rodríguez, Fulcrencio Quemado, Carlos Otero, Moisés Soto, Gracia Moreno, Ángeles Pérez,
Daniel Riquelme, en fin, a todos los que activamente estáis participando y a todos aquellos que estáis en un plano silencioso o bien que os conectáis en diferido. Luego yo veo vuestros tweets y ya os lo he dicho muchas veces, me hace una enorme ilusión cuando voy después por la calle, abro el teléfono móvil y veo que estáis retuiteando. Si retuiteáis el programa, poned el link para que la gente se pueda incorporar también a esta nuestra resistencia. Si estás escuchando esto, no estás solo. Muchísimas gracias. Hasta mañana. Adiós. Si lo que se ha dicho es realmente interesante, entonces que se valore, no como una especie de palabra de Dios, pero sencillamente como palabra de un ser humano preocupado con el ser humano. We were taken through the shadows, we were carried through the night. When the sun appeared, my God, my fears of silver melted in the light. And we saw the world with different eyes. And we sang. Estás escuchando Maricalpe, escuchando.com.